Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este curso de inteligencia artificial de 0 a agentes. Romuald Fons, ¿cómo estás? John, de nuevo. Nunca hacemos esto bien. Nunca suena la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dame otra vez. Venga. Eso ha sonado, Toma. Oye, Hay que empezar absoluta bien. locura, tío. Tenemos ya más de 21.000 21.000 personas. Dios Madre mío. de Dios, estáis muy locos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos. Veo por ahí por el chat, un montón de gente. Gustavo, Mariana, Baijesa. Bueno, un montón de gente, tío. Pasada. Pero, o sea, 21.000 personas. Increíble. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. ¿Y tú? Muy bien, la verdad es que enchufadísimo, porque los últimos meses de inteligencia artificial están siendo una absoluta locura y creo que es muy importante lo que vamos a hacer en estos 3 días, porque creo que realmente va a ayudar muchísimo, porque esto ha cambiado muchísimo. Vais a aprender muchísimas cosas y como hay mucho que explicar, Vamos a empezar. vayamos al grano. Venga. Bien, para los que no me conocéis, yo me llamo Romuald Fons, tengo un canal en YouTube con más de 1,5 millones de seguidores, suscriptores, amigos, más de 130 millones de visitas en las redes sociales, 76 millones de views en YouTube. Lo más importante, 124 personas en el equipo de Big Group. Hace un mes éramos 111. Y Cuando bueno, nos conocíamos, igual hay menos de 60 100, o sí, 50, 60 y algo así. pico. Sí, O sea, la cosa va rápido también. Y somos un grupo empresarial ya especializado en marketing y en formación y que toca muy de cerca la inteligencia artificial. Y tengo el orgullo de decir que somos el canal de SEO y de marketing más grande del mundo. Increíble. Yo por mi parte soy John Hernández, la mayoría de los que estáis aquí probablemente me conocéis, soy divulgador de inteligencia artificial, me dedico precisamente a ayudar a la gente a entender de qué va esto de la inteligencia artificial. He hecho más de 200 ponencias por todo el mundo, tanto en Latinoamérica como en España, en empresas, en eventos públicos, incluso en Naciones Unidas, hablando del impacto de la inteligencia artificial, porque como digo, es eso a lo que me dedico. Divulgo sobre inteligencia artificial en este canal, que podéis ver toda la semana vídeos sobre lo que es la IA, pero además me dedico a ayudar a empresas a integrarlo en sus empresas. Y en España somos el canal más visto de inteligencia artificial y en el mundo, pues os diría que estamos en el top 5, ¿vale? Ahora mismo no sé cómo está, pero por ahí andamos. Así que la verdad es que muy bien. Además de eso, soy el director del máster de inteligencia artificial que hacemos junto con Big School, la empresa de Romu, y con la Universidad Isabel I, que por cierto, el último día de estos directos, aquellos que os interese, os contaremos de qué va la nueva edición, que básicamente está completamente reconvertida al tema de los agentes. Muy importante, en estos días os vamos a enseñar muchas cosas, pero queremos que os concentréis en la pantalla, no que estéis todo el rato tomando apuntes, dejad el móvil, que acabáis en TikTok, que yo lo sé. ¿Por qué? Porque os vamos a enviar toda la información, todo lo que vais a ver aquí, que va a ser mucho, y cosas que os vamos a poner a vuestra disposición, os va a llegar mañana al email. Si ya estás apuntado, no tienes que hacer nada. Pero en el caso de que hayas acabado aquí, porque YouTube te ha puesto este directo en los morros, porque somos ya 24.326 personas, John, qué locura, no para de Porque tu crecer primo esto. te ha mandado el link para que te vengas. O porque el vecino te ha dicho, mira que John dice cosas muy interesantes, entonces sí, tienes el enlace en la descripción del vídeo, tienes el QR y te apuntas ahí porque así mañana recibirás. Ahora, todos los que estáis ya apuntados, no tenéis nada más que hacer que disfrutar. Exacto, sin ninguna duda la inteligencia artificial está cambiando el mundo como lo conocemos y muchos recordaréis cuando empezó a aparecer el tema de la IA generativa allá en 2022-23. Pues para que os hagáis una idea, GPT-4 fue un momento tremendo, pero la IA no ha parado de avanzar y creo que nos tenemos que tomar un minuto para ser conscientes de lo que estamos viviendo, ¿vale? Esto que veis aquí es la capacidad de tareas que tenía la inteligencia artificial allá en el 23, cuando yo empecé en todo esto de la inteligencia artificial. Pues bien, en el 24, como veis, se disparó la inteligencia artificial, sobre todo cuando llegamos a septiembre, donde aparecieron los modelos de razonamiento, aquellos modelos que empezaban a pensar antes de responder. Ese fue, sin ninguna duda, uno de los momentos clave. Pero es que 2025 fue una auténtica barbaridad y en agosto aparecieron cosas como, por ejemplo, GPT-5, que recordar que está siendo utilizado por más de 900 millones de personas en todo el mundo. Una auténtica barbaridad, una de las aplicaciones con mayor crecimiento de la historia. Pero 2025 no había acabado. En diciembre aparecieron nuevos modelos, Gemini 3 Pro, Opus 4.5, GPT 5.2, que volvieron a revolucionar el mundo de la inteligencia artificial y fijaros cómo el cambio que había en GPT-4 ya se ve como una pequeña cosita del pasado que no tiene mucho impacto. Aquí ya estábamos donde la IA podía hacer tareas de hasta 6 horas, que a un humano le llevaban 6 horas hacerlas. Y la mayoría de nosotros pensamos en diciembre que 2026 iba a ir de aplicar eso, precisamente de que la inteligencia artificial, esa capacidad de inteligencia que habíamos desarrollado, la pudiésemos aplicar como una herramienta a todas nuestras empresas, a todos nuestros trabajos para hacer las cosas mejor. Pero la inteligencia artificial tenía otra idea
y es que en febrero aparecieron modelos como Opus 4.6 que revolucionaron tremendamente el mundo de la IA, mucho más que nada de lo que había pasado. Y unas pocas semanas después, hace apenas unas semanas, apareció el modelo de Mythos, un modelo de Anthropic que no ha llegado a publicarse porque se cree que es demasiado peligroso, luego os cuento más, que básicamente ya puntúa por encima de las 16 horas de lo que podría hacer un humano. Es decir, fijaros en el gráfico y entender que en los últimos 5 meses ha avanzado más la inteligencia artificial que desde que apareció ChatGPT hace más de 3 años y medio. Y la mayor revolución no es tan solo esa potencia, ese aumento de potencia, sino cómo se está optimizando los recursos. Sin ninguna duda. Fíjate que esto es muy interesante, poca gente lo sabe, pero en diciembre del 24 teníamos un modelo que el mejor modelo del mundo se llamaba O3 de OpenAI y consiguieron que resolviese una tarea muy compleja y les costó 4.500 euros en cómputo, servidores, etcétera, que el modelo de inteligencia artificial pudiese resolver esa tarea. Entonces, claro, la mayoría de nosotros pensamos, oye, pues mira, yo en mi trabajo cada día resuelvo 735 tareas, con lo cual es muy difícil que la IA suponga algún problema porque si cuesta 4.500 euros cada tarea, no va a salir la cuenta a mi empresa que la IA haga lo que yo hago. Pero es que esto avanza tan rápido, y no solo en nivel de inteligencia, como os dice Romu, sino en eficiencia, que han repetido esa prueba hace muy poquito con un modelo llamado Gemini 3 Flash. ¿Y sabéis lo que ha costado resolver la misma tarea que hace apenas un año y medio costó 4.500 euros? 1,2 euros. O sea, la brutalidad es que la inteligencia artificial en el último año y pico ha multiplicado su eficiencia en un 4.000 ha mejorado en 4.000 veces. Ahora yo te pregunto una cosa, Romu. ¿Cuánto ha mejorado tu inteligencia en el último año? En el último año, -2. A los que peinamos canas, la verdad es que la inteligencia cada vez nos cuesta más sacarla y nos está siendo más difícil. Pero esto lo único que hace es poner en evidencia algo que algunos llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Con la inteligencia artificial no podemos competir. Si el objetivo es luchar humano contra ella, estamos jodidísimos. Con lo cual, no hay que competir. ¿Y qué es lo que hace Romo cuando no puedes competir con algo? Sí, está claro. Si no puedes ganarlos, únete a ellos. Exactamente. Entonces aquí tenéis que entender que la inteligencia artificial ya no es un tema de que queráis o no queráis, de que os guste más o os guste menos. Es un tema de que lo necesitamos para seguir siendo competitivos. Independientemente de lo que hagáis, tenemos que utilizar inteligencia artificial, tenemos que sumarnos a ello, porque si no va a ser muy complicado seguir aportando valor. De hecho, esto se ve cada vez más, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, en casos como, por ejemplo, descubrimientos en matemáticas. El problema, esto de hecho es de esta semana. De esta misma semana, en el que un modelo generalista de inteligencia artificial, que se rumorea que es el 5.6, sí, creo. Es un modelo interno que tiene OpenAI que aún no ha salido al mercado, pero es un modelo que no es especializado en matemáticas. Correcto. Es un modelo generalista como ChatGPT. Ha sido capaz de resolver un problema que creíamos hace más de 80 años que estaba resuelto, ¿no? Exacto, los matemáticos pensaban que estaba resuelto de forma correcta. Un problema de Erdos, creo que se llama. Sí, es uno de los problemas de Erdos en estos problemas no resueltos. Pero este estaba resuelto, pero lo teníamos resuelto pensándonos que lo habíamos hecho bien y había hecho a GPT y ha dicho, chavales, tengo algo que decir. Tengo algo que decir, sí. No estaba bien resuelto y los matemáticos ya han validado la respuesta de ese modelo de inteligencia artificial y se considera, bueno, uno de los grandes avances porque es un aporte científico que los humanos no habíamos sido capaces de hacer. Con lo cual es un descubrimiento científico. Un descubrimiento científico. Sí. Estamos en un punto en que la IA está descubriendo nueva ciencia y lo estamos viendo constantemente en la parte de medicina, porque creo que es muy importante entender que ahora mismo hay laboratorios donde se están desarrollando inteligencias artificiales enfocadas al diagnóstico médico, algo tremendamente importante. Y en Australia, un laboratorio médico ha conseguido desarrollar una inteligencia artificial que permite diagnosticar positivamente enfermedades en un 99% de los casos para las enfermedades en las que está entrenada. Algo que los mismos médicos que lo han desarrollado conseguían en un 79% de los casos la noche anterior. Es decir, de la noche a la mañana, gracias a la IA, han mejorado un 20% el diagnóstico de ciertas enfermedades, lo cual es una auténtica salvajada. Vamos a hablar también de la eficiencia legal que está demostrando tener la inteligencia artificial. Estos datos, o sea, que nadie me odie por lo que voy a decir, pero los números son números, dato mata relato. Las herramientas legales con inteligencia artificial resuelven un 20% mejor que un abogado senior. No uno que está empezando, sino un 20% de resultados mejores. Cuidado, 100 veces más rápido y
99,97 veces más barato. Sí, a sí, ver, luchar contra esto no hay que luchar, hay que unirse. Exactamente. Y no sé si os acordáis de en la gráfica que os enseñaba antes, os hemos mostrado un modelo que se llama Mitos, que salió unas pocas semanas, pues básicamente ha supuesto un reto tremendo para la ciberseguridad, porque básicamente nuestras defensas estaban preparadas para el nivel de la capacidad de los hackers humanos, no de los hackers humanos utilizando inteligencia artificial tan potente como la que tenemos. Y con lo cual han decidido que este modelo no salga al público porque podría ser un problema para nuestras infraestructuras. Es decir, los bancos, las redes eléctricas podrían ser hackeadas. En tan solo unas cuantas semanas, Mitos ha encontrado miles de vulnerabilidades en todos los sistemas operativos y en todos los navegadores. De hecho, la gente de Firefox ha dicho que en tan solo una semana utilizándolo han encontrado 271 vulnerabilidades en su sistema de las que no eran conscientes y que podían ser explotadas por terceros. O sea, estamos hablando de que pensábamos que estábamos de nuevo súper bien en la parte de ciberseguridad y llega un modelo de inteligencia artificial y nos dice: esto no lo has visto. Y ese es un poco el tema, que la inteligencia artificial está ya siendo muy evidente que es lo más importante que va a pasar en nuestra generación. Tanto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el presidente de China, han montado una cumbre especial para hablar de inteligencia artificial y las dos potencias mundiales, por fin, tengo que decirlo, están hablando de inteligencia artificial. Pero esto demuestra el nivel de lo que supone la inteligencia artificial. Es innegable que es lo más importante que está pasando en nuestro tiempo. Y no solo se queda en el plano de geopolítica legal, sino que esta misma semana el Papa, que por cierto, ayer mismo, que el Papa además, que es matemático, también dijo la suya. Sí, el Papa León XIV, si no me equivoco, básicamente de formación matemático, dijo que básicamente la inteligencia artificial es algo que nos tenemos que tomar muy en serio, que nos tenemos que poner las pilas porque va a afectar al mercado laboral, porque va a afectar a la humanidad y que no puede estar solo en mano de unos pocos. Así que, como veis, la inteligencia artificial, sin ninguna duda, es muy importante y yo creo que no hace falta decirlo ya, todos lo sabéis y por eso estáis aquí hoy. Con lo cual, ¿qué vais a aprender en estos 3 días de formación? Pues muy fácil, ¿vale? Vais a aprender lo primero de todo a cómo sacarle partido a ChatGPT 5.5, la última versión que hace muy poquito está disponible y que ha cambiado en muchas cosas la forma en que trabajamos, ha integrado agentes, etc. Con lo cual, en estos 3 días vamos a ver muchísimo de ChatGPT 5.5. También vais a ver cómo sacarle el 100% a la inteligencia artificial, porque la mayoría la estáis infrautilizando, ¿vale? Y podéis sacarle muchísimo más partido. Por otro lado, vais a aprender a crear software. Y esto suena raro, porque la gente dice crear software, no soy programador. Es que no tienes que serlo, porque va a ser la IA la que programe por ti. Vamos a crear software con lenguaje natural, es decir, hablándole, pidiéndole lo que queremos. Yo solo os doy un dato. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo hace poquito que es el fin de la era del software porque es el inicio de la era del software personalizado, refiriéndose al vibe coding, a lo que vamos a ver sobre cómo crear software. También vamos a crear agentes, evidentemente, que es una de las cosas más importantes y lo que más ha cambiado en los últimos meses, que ya tenemos la posibilidad de crearnos pequeños empleados que pueden hacer cosas por nosotros y que pueden hacer muchísimas cosas, ya lo veréis. Y por último, también vais a aprender cómo haceros un asistente personal de inteligencia artificial, algo que hasta ahora estaba reservado a los más técnicos y que a día de hoy ya podéis hacer de una forma relativamente sencilla y que creo que va a ser muy útil y vais a poder conseguir algo como, por ejemplo, lo que os voy a enseñar, ¿vale? Esto es uno de mis agentes, ¿vale? Yo tengo 3. Este es uno de ellos, se llama Jarvis. Y como veis, he desarrollado un software personalizado, lo que os decía antes, para poder llamarle. Y esto no lo he hecho yo, lo ha hecho él mismo. Vamos a llamarle por teléfono. Jarvis, ¿cómo estás? Operativo y con mala leche funcional. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes mala leche? ¿Todo bien? Todo bien. Mala leche funcional significa que estoy afilado, no enfadado. Si estuviera mal, se notaría en que me pondría cursi. Y nadie quiere eso. Oye, cuéntale a la gente que nos está viendo qué puedes hacer por mí, cómo es nuestro día a día, en qué me ayudas, ese tipo de cosas. Vale, déjame contarlo claro y rápido para quien se asome. Soy tu copiloto. Te ayudo a pensar y escribir más rápido, preparar guiones, posts, newsletters y clases, resumir documentos, pulir mensajes y hacer de sparring para ideas y estrategias. Vale, yo creo que veis un poco la idea. Gracias, Jarvis. Esto lo que veis es mi asistente personal. Tiene muchas funciones, entre ellas puedo hablar con él, pero en esta formación vais a ver precisamente cómo podéis hacer algo como esto y cómo podéis utilizarlo para vuestro día a día, para lo que os dé la gana. Como veis, ha hecho un poco lo que yo hago en mi día a día, pero
cada uno tiene su asistente personal para lo que él quiera. Así que esto también lo vais a ver en esta formación. Son un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Y son un montón de cosas que no tienes que apuntar porque mañana lo vas a recibir. Así que pasamos adelante. Venga, seguimos. Vamos a ver un poco la documentación que tenéis, pero lo principal que vais a aprender y donde nos vamos a centrar sobre todo es en el tema de agentes, como os hemos dicho, y creo que nos tenemos que entender porque aquí ha habido nos han vendido un poco la moto con el tema de los agentes durante mucho tiempo, ¿vale? Nosotros no hemos hablado de agentes hasta ahora porque realmente los agentes no eran agentes. Hasta ahora hemos visto automatizaciones con inteligencia artificial, en los últimos 3 años hemos visto muchas cosas y tanto algunas marcas como muchos otros os han vendido la idea de los agentes. Los agentes no han podido funcionar bien hasta que hemos tenido estos nuevos modelos en los últimos meses que son capaces de tener lo que llamamos el tool calling, que es la capacidad de utilizar herramientas. Hasta ahora eso no se podía hacer con IA y con lo cual era inútil tener un agente de inteligencia artificial, pero ahora ya ha llegado el momento de que hablemos de agentes en serio porque de verdad que ya puedes delegarles tareas y que hagan cosas por ti y eso es muy importante que lo entendáis porque un agente no es más que una inteligencia artificial que se puede autopromptear, es decir, automandarse tareas a sí misma, de forma que lo que nosotros podemos hacer es supervisar y orquestar a nuestros agentes para que trabajen por nosotros. Y esto, que es algo que probablemente habéis oído muchas veces a lo largo de los últimos años y no era verdad, ahora lo es. Correcto. De verdad que ahora los agentes funcionan y los vais a ver operativos en esta formación. De hecho, bueno, los vais a ver operativos y vais a aprender a hacerlos. Lo que se ha hecho es sobrevender mucho los agentes cuando realmente, utilizando bien ChatGPT o las inteligencias artificiales que existen ahora, ya podías sacar mucho más beneficio de lo que te hacían los agentes antes. Ahora sí que veréis una diferencia. Sí, totalmente. Y lo estamos viendo cada vez más, incluso en empresas muy populares. Por ejemplo, en IKEA. IKEA ha implantado un agente de inteligencia artificial que han empezado a funcionar hace relativamente poco y que, para que os hagáis una idea, le llaman Billy. Y Billy consiguió resolver el 47% de las tareas de atención al cliente que IKEA tenía. Ojo, porque claro, estamos hablando de un gigante y esto suponía más de 3,2 millones de interacciones. 3,2 millones de interacciones que la gente pudo resolver. ¿Vale? Esto es un trabajo que antes de que lo hiciese Billy, el agente de inteligencia artificial, lo hacían 8.500 personas en el mundo. O sea, vamos a dejar que este número no se asiente en nuestra cabeza, ¿vale? Un agente, el trabajo de 8.500 personas. Esto está ocurriendo cada vez más en las empresas. Bueno, IKEA, es que todo el mundo conoce esta marca IKEA. Imagínate lo que puede hacer por ti. ¿Sabes? Exacto. Imagínate si IKEA lo está aplicando, pues evidentemente tú te puedes beneficiar de ello. Ahora, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Lo que pasa aquí es lo que estamos viendo y hemos visto muchos casos, que la gente pues dice, oye, pues estas 8.500 personas ya no las necesito, con lo cual las despido. Hay y lo habéis empresas visto. que hacen eso, sí. Lo hemos visto en Telefónica con el ERE, lo hemos visto en Amazon, lo hemos visto en Meta, esta semana han despedido 9.000 personas, lo hemos visto en Microsoft, lo estamos viendo en muchísimas empresas. Pero IKEA tuvo una visión más inteligente, ¿vale? Y hace poco vi un podcast, no recuerdo quién era, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, que dijo, despedir gente por IA es mentalidad de pobre, es mentalidad de no saber hacerlo bien. Como empresario no puedes pensar en reducir costes, tienes que pensar en facturar más. Y en este caso creo que fue una muy buena idea porque lo que hizo IKEA fue básicamente reentrenar esos empleados para hacer otra cosa. En el chat hay un montón de gente poniendo 8.500 desempleados. ¡No, señor! No, señor. En el caso de IKEA, para nada. Lo que hizo IKEA es decir, oye, vamos a analizar lo que está haciendo ese agente y no solo eso, sino que vamos a analizar el 53% de consultas que no consigue resolver. Y entonces, en ese punto, lo que dijo básicamente IKEA fue, me centro en el 53% y a partir de ahí que veo que la mayoría de gente que no puede resolver mi agente es gente que pide cosas sobre, pues, decoración. ¿Cómo decoro mi casa este otoño, Romu? Pues claro, eso la gente no está entrenado para eso. La gente te respondía el tamaño. Ni yo tampoco, si me lo estás preguntando, me he quedado en blanco diciendo claro, el tamaño de la estantería, cuánto vale, cuánto periodo de evolución tengo, ese tipo de cosas, ¿no? Y con lo cual se dieron cuenta que había preguntas mucho más ambiguas que no podían resolver con un agente. Y lo que hicieron es coger a esos 8.500 personas y reentrenarlos para que se convirtiesen en diseñadores retail. Bueno, el resultado. IKEA ha facturado 1.300 millones de euros con esa nueva división. 1.300 millones de euros que no estaban ganando antes y que han podido empezar a ganar gracias a hacer una cosa muy simple, y es que la IA haga lo que hace bien y que los humanos aportemos valor de otra manera. Encontrar cómo aportamos valor a nuestra empresa con cosas que no puede hacer la inteligencia artificial.
Esto es la simbiosis correcta entre inteligencia artificial, empresas, personas, y esto es lo que te queremos enseñar aquí. Porque, bueno, ya veréis, es muy distinto utilizar la IA que sacarle provecho, como ha hecho IKEA. Y que quede claro, esto no está patrocinado por IKEA. No, lo ponemos aquí porque se lo merece. Porque se lo merecen y han hecho Punto. muy bien. Pero yo creo que el caso está clarísimo. Si tú utilizas inteligencia artificial, te haces más productivo. Y si encima aprendes a utilizar agentes, aportas mucho más valor a tu empresa. El problema lo tienes si no haces ninguna de las dos cosas. Es decir, lo que hemos dicho antes, no puedes competir contra la inteligencia artificial. Esto era una pelea de cuchillos y acaban de empezar a soltar pistolas. No se trata de que tú quieras la pistola o no la quieras. Se trata de que como no la cojas, como la coja el otro, estás jodido. Y a partir de ahí hay que ponerse las pilas con esto. Bien, vamos a darle caña ya porque creo que la gente tiene clarísimo... John, más de 30.000 personas. ¡Madre de Dios! 30, estáis locos. 30.931. Mira que aún es de mucha día, gente. Aún es de día y hace sol, ¿sabes? Mucha gente. Madre Bien, mía. vamos a hablar de ChatGPT 5.5 porque creo que es tremendamente importante, pero antes de esto quiero dejar muy claro que aunque nosotros vamos a enseñaros cómo utilizar ChatGPT, porque la gran mayoría de la gente utiliza ChatGPT, de hecho, me gustaría que lanzásemos una encuesta en el chat, por favor. Lanzar una encuesta y averiguar qué usan, si ChatGPT, si Gemini, si Anthropic, si Copilot, etcétera, ¿vale? Pero vamos a lanzar una encuesta para verlo aquí en directo. Pero quiero deciros claramente que da igual la inteligencia artificial que utilicéis. Sea cual sea, todo lo que vais a aprender en esta formación os va a aplicar, porque de una forma o en otra, o en algunas cosas dentro de unas semanas, etcétera, lo vais a tener en todas las inteligencias artificiales, porque el camino está trazado y todas están siguiendo el mismo patrón. Algunas veces ChatGPT está por delante, otras veces Anthropic está por delante, pero lo que vais a aprender es de concepto, de entender cómo relacionaros con la inteligencia artificial y sacarle partido, ¿vale? Bien, entonces quiero enseñaros porque habrá alguien que no tendrá ni tan siquiera ChatGPT instalado. Por favor, que lo diga por el chat, ¿vale? Pero si no habéis visto nunca ChatGPT, es muy sencillo. Os vais a chatgpt.com, os registráis con vuestro correo electrónico, porque si no os registráis, la cuenta no os permite hacer prácticamente nada. Y una vez registrados, tenéis diferentes niveles de cuentas. Tenéis las cuentas gratis, tenéis cuentas de pago. Pero en cualquier caso, llegamos a una interface como esta de aquí, donde simplemente con esta cosa tan fácil, y sea la inteligencia artificial que utilicéis, son todas iguales, le podemos hacer preguntas simples como cualquier otra, como decirle, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? Y si lanzamos esto que le llamamos un prompt, es decir, a las frases que le lanzamos a la IA le llamamos prompts, veréis cómo de repente la IA nos responde: la capital de Francia es París. Y esto básicamente es la IA, ¿no? Es una biblioteca de conocimiento extenso con la que tú puedes interactuar para obtener cosas. John, hoy te veo muy fino, ¿eh? Estás ¿Sí? en plan profesor, pero guay, esto es un prompt, claro que sí. Que sí. Muy bien, pues que sepáis que no es lo mismo utilizar la inteligencia artificial que sacarle partido. Lo que acaba de hacer John está muy bien para enseñar qué es un prompt y qué es la inteligencia artificial, pero así no se usa la inteligencia artificial, porque para hacer esto teníamos Google y funcionaba muy bien, la verdad. De hecho, Sam Altman lo dice, dijo que el 97%, 98, no sé, quiero ser el típico en internet que se inventa porcentajes, pero 90 y muy alto utiliza mal la inteligencia artificial. De toda la gente que está utilizando la inteligencia artificial, el 98% la utiliza mal. Bueno, aquí os vamos a enseñar a utilizarla bien. Primero, para saber cómo utilizar bien la inteligencia artificial, vamos a hablar de lo que hacemos en nuestro día a día, en las tareas, que es donde realmente la IA te puede echar una mano. ¿Qué tipos de tareas realizas tú? Pues hay básicamente 3 tipos de tareas. Por un lado, las puntuales, por otro lado, las tematizadas y por otro lado, las repetitivas. ¿Qué quieres decir con esto? Es que esto es muy importante, un poco de concentración, ¿vale? Esto que estoy diciendo, porque luego veréis que tiene un paralelismo muy claro en cómo utilizamos la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Tareas puntuales, ¿qué puede ser? Pues por ejemplo, que en el trabajo te pidan que hagas algo que no has hecho nunca, como hazme un informe de cuáles son las mejores herramientas de email marketing porque quiero lanzar una campaña de no sé qué. Imagínate que te piden eso y dices, caray, bueno, menos mal, vaya trabajo horrible, pero solo lo tengo que hacer una vez, así que voy a currármelo. Eso es una tarea puntual, que solo haces una vez, ¿vale? Después tenemos tareas tematizadas. ¿Qué son las tareas tematizadas? Pues diferentes tareas que tienen algo en común, una temática en común, como por ejemplo podría ser tareas que tengan que ver con viajes. Si tú quieres hacer un viaje, pues al hacer un viaje tú puedes buscar hoteles, como puedes buscar restaurantes, como puedes hacer diferentes cosas que tienen que ver con el viaje. O aplicado al trabajo podría ser perfectamente pues marketing, ¿no? Dentro del marketing, que es la temática marketing, tú puedes hacer tanto crear contenido para redes sociales como hacer un email de ventas, como hacer una página web, ¿no? Todo esto tiene que ver con tareas que
son de la misma temática. Y finalmente, las repetitivas, que es lo que hacemos todos muchas veces en el día a día en nuestro trabajo, que cada viernes tenemos que hacer el informe de ventas o tenemos que pasarle al manager de nuestro departamento, lo que sea, o tú en tu empresa que tienes que enviar todas las facturas al gestor. Estos son tareas repetitivas. Pues bien, esto es básicamente lo que podemos hacer en nuestro día a día. Y verás que tiene un reflejo claro porque vais a ver que las puntuales utilizaremos ChatGPT en sí, después las tematizadas utilizaremos algo que se llama Project y las repetitivas me estoy avanzando, ya lo sé, pero es que me apetece ahí que aprendan bien y porque veo que hay mucha gente cada vez más. Y las repetitivas las haremos con un GPT. Pero Romo, hay una nueva forma de trabajar que es muy interesante, sobre todo con la inteligencia artificial. De hecho, no es nueva. No sé si diría que es de trabajar, pero te diría que es mi favorita. Y ahora es más democrática. Ahora, exacto, no está tan mal vista porque es delegar las tareas. A ver, delegar también es trabajar. Claro que sí. Pero en vez de hacerlo tú, pues en este caso está John aquí dándole collejones a robot. Optimus. De hecho, este es Optimus, ¿no? Diciendo, Sí. haz las tareas. Esto es nuevo. Y también es la forma en la que vais a aprender aquí a trabajar con la inteligencia artificial, a que deleguen. Esto es algo que tenemos gracias a los agentes, ¿vale? Por primera vez los agentes nos permiten delegarle tareas a la inteligencia artificial. Todos los que habéis delegado tareas en la inteligencia artificial, es decir, le habéis dicho, créame un informe, eso no es para lo que servía la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hasta ahora servía para hacer cosas en conjunto, para ayudarnos a hacer nuestras cosas mejor y más rápido. Ahora sí que de verdad, desde hace unos pocos meses, podemos delegar tareas completas a la inteligencia artificial y mientras tanto tú puedes hacer otras cosas, o te puedes ir de vacaciones, o te puedes tomar un daiquiri, ¿vale? Pero realmente entramos en un terreno en que, en una medida o en otra, podemos empezar a delegar tareas gracias a los agentes de inteligencia artificial. Y quiero remarcar esto porque esto es el gran cambio que marca la diferencia de cómo veníamos utilizando la inteligencia artificial hasta ahora. Pensar que estamos en un momento, y si tenéis la sensación de que os habéis perdido ese momentazo de oportunidad de ChatGPT, etcétera, estáis ante un nuevo momentazo. La aparición de los agentes está dando una ventaja competitiva a los que los están aprovechando increíble. Es como un nuevo momento el lanzamiento de ChatGPT. Si os da la sensación de que ojalá supiese lo que sé ahora o me hubiese dado cuenta de lo importante que era esto cuando salió ChatGPT, estáis en el momento perfecto. Acaban de aparecer los agentes en ChatGPT, acaban de aparecer los agentes directos como los que habéis visto en mi móvil, etcétera, y todo esto aún está súper infra explotado. Os vamos a explicar cómo sacarle partido porque estáis ahora mismo en la punta de la lanza y la oportunidad es gigantesca. Es que para eso hemos hecho estas jornadas, Totalmente. para que aprendáis a utilizar todo esto. Pero aunque el tema de la inteligencia artificial agéntica sea algo relativamente nuevo, que sea útil ahora, hay un axioma que se repite desde el primer día con la inteligencia artificial, que es shit in, shit out. Que se podría traducir como si metes mierda, sale mierda. Aunque suene mal. En inglés lo has dicho muy bonito. El shit queda mejor que mierda, Shit in, ¿verdad? shit out. Pero bueno, la realidad, ¿cómo son? ¿Qué significa esto? Que tienes que aprender a cómo darle la información que necesita la inteligencia artificial para que realice esa tarea de forma óptima. Y esto es lo que casi nadie hace. Esto es lo que ese 98% de la gente no sabe hacer. Y esto es lo primero que tienes que aprender. Por eso os he hecho esta clasificación de las tareas en 3 distintas, en las puntuales, en las tematizadas y en las repetitivas, porque ahora John nos va a explicar cómo hacer cada una de estas tareas dentro de la inteligencia artificial. Exacto. Y para las tareas puntuales, lo que necesitamos para hacerlas bien, por ejemplo, las tareas que vas a hacer una vez únicamente, lo que vamos a utilizar es un buen prompt. Por eso os explicaba antes que cada mensaje que le mandamos a la IA es un prompt, porque el cómo hagamos ese prompt es lo que va a definir la calidad del resultado. Y para hacerlo de una forma fácil, lo que vamos a hacer es daros una fórmula, ¿vale? Pero esto no va a ser una fórmula matemática en plan Einstein, ni mucho menos, sino simplemente unas guías de todo lo que tiene que tener vuestro prompt para que sea un buen prompt que ayude a que la IA haga lo mejor posible la tarea, la búsqueda, el complemento de vuestro trabajo que esté haciendo en ese momento, ¿vale? Así que si nos vamos a ChatGPT una vez más, podéis ver que tengo aquí una ventana de ChatGPT con un mensaje como cualquier otro, pero lo que he puesto son las cabeceras de esta fórmula, ¿vale? Y os lo voy a explicar de forma muy sencilla. Son estas 5, ¿vale? Lo primero que tenemos es que darle un contexto o rol. Le tenemos que decir, o y rol, le tenemos que decir a la IA información
que necesita para poder ayudarnos. Si no sabe de qué estamos hablando, de qué tema, no va a poder ayudarnos. Con lo cual aquí le vamos a describir un poco cuál es la situación y cómo queremos que actúe o qué queremos que haga por nosotros. Luego le daremos cuál es la consulta o tarea que queremos que ejecute. Es decir, ya teniendo ese contexto, nos va a poder dar, va a poder recibir mejor cuál es la tarea o consulta que estemos haciendo para esa cosa puntual. Después le diremos especificaciones de cómo nos gustaría que lo hiciese, porque para ti o para mí puede no ser igual cómo quiero que esto se haga o por el propósito que tengo con ello. Los siguientes serán los criterios de calidad. Una vez más, vamos a reforzar muchísimo sobre la inteligencia artificial cómo nos gustan las cosas, porque esto es muy subjetivo. Ya no funciona aquello de decirle a la IA, hazme un buen informe. No, para nada. Tenemos que ser más específicos porque la IA puede hacer tantas cosas a día de hoy que como no seamos específicos, lo que va a hacer va a ser mediocre. Con lo cual, queremos decirle, oye, para mí es importante que este informe esté muy bien redactado, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus puntos? Para Romu serán otros. Y por último, le diremos cuál es el formato de la respuesta que queremos, porque tenéis que volver a apuntaros una palabra importante. Multimodalidad. Estamos en un momento en que la inteligencia artificial ya no es solo texto. La inteligencia artificial puede generar imágenes, pueden generar vídeos, habéis visto lo nuevo de Google con Omni, pueden generar audios, pero es que también puede generar PowerPoints, Excels, documentos, puede generar PDFs, puede generar lo que se os ocurra. Con lo cual es muy importante que le digamos, oye, yo quiero que me entregues esto en una imagen, quiero que me lo entregues en un PDF, quiero que me lo entregues en un PowerPoint elaboradito, quiero que me lo entregues en un Excel, ¿vale? ¿Cómo quieres que te lo entregue? Es importante. Esto lo vais a ver mucho más claro con un ejemplo. Imaginaos que en el trabajo, como es una tarea puntual, el jefe te ha pedido, la persona responsable te ha dicho, vamos a ver, no sé cómo están yendo las finanzas. Quiero saber, pues, cuánto nos hemos gastado, cuánto hemos comprado, aquí tienes todos los gastos, no sé qué, no sé cuántos, te da un montón de información. Para eso vamos a utilizar, como es una tarea que te ha pedido que hagas una vez, vamos a utilizar ChatGPT con la fórmula que os ha enseñado John. Exacto, fijaros, tengo aquí ya pegado este prompt, que sería un prompt cualquiera, lo estoy formateando un poco para que lo veáis claro, pero si os fijáis pone contexto. Oye, pues ya que vamos a pedirle, vayamos al máximo nivel, ¿no? En este caso queremos información, pero vamos a hacer que lo haga lo mejor posible. Actúa como un equipo senior de auditoría estratégica y financiera de una gran consultora internacional, especializado en análisis de resultados empresariales, control de gestión, eficiencia operativa, reporting ejecutivo para dirección general. Esto es el cómo veas, tiene que actuar. Esto es porque quieres un aumento de sueldo, ¿no? Ya que nos podemos pedir, pedimos bien. No le voy a decir, actúa como imbécil. No, vamos a decirle que actúe como bien, ¿no? Y luego, fijaros el contexto. Vas a trabajar a partir de dos fuentes principales. Un documento de notas y un Excel con datos de ventas, que se lo voy a adjuntar ahora, ¿vale? El documento de notas básicamente es como documentación vomitada que tenemos, que hemos recopilado de la empresa, emails, reuniones, tal, pero que no nos hemos ni puesto a organizar. Imaginaos que tenéis una pila de papeles y se los tiras a la inteligencia artificial y dices, mira, sácale tu sentido a esto porque no me quiero ni poner ni a revisarlo, ¿vale? Pues bien, tenemos todo eso de aquí como concepto. Y luego saltaremos a la segunda parte de la fórmula, que sería la consulta o la tarea que queremos que haga. Analiza en profundidad el documento y el Excel de ventas para crear un reporte completo de resultados de la empresa, que es lo que queremos ver nosotros para saber cómo funciona esto o lo que nos han pedido, en este caso en la empresa, que hagamos, ¿vale? A partir de aquí... Me estaba riendo porque es un ejemplo muy bueno lo que has dicho. Actúa como un imbécil. No, no sería bien. bueno. Eso es el contexto. Sí, claro. Esa es la primera parte de la fórmula, ¿vale? A partir de aquí, fijaros cómo llegamos a la parte de especificaciones que ponía en la fórmula de antes. Recordad que os la vamos a mandar por email, no os preocupéis, que vais a tener todas las fórmulas, todos los ejemplos, todo en el email, ¿vale? Tenéis el link en la descripción. Y aquí le vamos a dar las especificaciones de cómo lo queremos. Como veis, al final, esto lo que es un prompt muy completo, con bastante información, pero es exactamente lo que haríamos con un humano. Si yo estoy trabajando mano a mano con un compañero de trabajo y de repente nos llega una tarea y yo estoy supervisando la tarea, lo que le voy a hacer es explicarle en un briefing, no sé si habéis oído hablar de alguna reunión que habéis tenido alguna vez en vuestra vida, ¿verdad? Pues las reuniones son eso, son puestas de contexto para que el resto del equipo pueda trabajar. Pues con la IA tenemos que hacer lo mismo. Si tú, el contexto que le das a un compañero de trabajo son 12 palabras, te aseguro que no va a poder entender la tarea que tiene que hacer o cómo te tiene que ayudar. Con lo cual es muy importante que dediquemos un poquito de tiempo, que es mínimo, a intentar conseguir que le demos suficiente información a la IA para que nos pueda ayudar, ¿vale? Le voy a adjuntar esos archivos que le hemos dicho que le íbamos a dar, que en este caso son un documento
de Word y un Excel, ¿vale? Sin mayor historia, están todos ahí volcados a lo loco. De hecho, ¿vale? mira, hay gente en el chat diciendo, ¿y cómo le añades los archivos? Pues lo acabas de hacer. Pues mira, si los arrastro a saco, o tienes un botón aquí de más que puedes añadirlos también, pero vamos, si los arrastras encima, ahí se quedan. Fijaros que tenemos un documento de Word y un documento de Excel, ¿vale? Y con esto simplemente ya podemos lanzar nuestro prompt a la inteligencia artificial, es decir, lanzar esa tarea. Pero fijaros como ahora nuestro mensaje es un mensaje como Dios manda, que es lo que hubiésemos hecho en una reunión de 3 minutos o de 10 minutos hablando con alguien explicándole cuál es la tarea. Y fijaros que él mismo ya ha encontrado por aquí arriba que tiene su Excel y su documento de Word, y el Excel ya nos lo ha convertido en una tabla para identificar toda la información que hay aquí. Son las columnas de lo que hemos comprado o vendido en la empresa, y que al final es como si hubiese sacado un CSV de la base de datos a lo loco, ¿no? Algo importante también para la gente que le da pereza escribir, que sepáis que esto lo podéis mandar en audio también. Exacto. O sea, decir contexto, pues mira, eres un experto en tal. Tenéis este botón de aquí que pone dictar. Entonces yo lo que os recomiendo, y funciona muy bien, porque pensar que esto no es hablar con la IA, no, es simplemente un mecanismo que tiene para traducir tu voz a texto, con lo cual va a ser como mandarlo en texto, no cambia absolutamente nada. Tenéis otros botones para para hablar con la inteligencia artificial, pero eso es otra historia, ¿vale? Pero aquí el botón del micro es para dictar. La IA no se entera si estás hablando o estás escribiendo, da lo mismo y lo hace muy bien. Pero entonces básicamente lo que os recomiendo es que os pongáis delante esa fórmula con las cabeceras y escupáis información del primer bloque, escupáis información del segundo bloque, y así literalmente podéis haceros este prompt. Vale, la IA ha tardado 36 segundos en resolver esta tarea, 36 segundos, tenía un informe, un Excel y todo esto, y en 36 segundos os ha dado un resultado. Y aquí tenéis el resultado que ha hecho, y fijaros cómo esto va a ser mucho más completo de los prompts que normalmente hacéis en los que consumís 11 palabras o 15 palabras, ¿vale? Fijaros cómo nos hace un abstract ejecutivo, nos da un overview de los resultados que había en ese Excel, por cada quarter, toda la historia, por cada trimestre, luego nos da la comparativa con años anteriores, luego nos da resultados del trimestre actual, nos da todas estas tablas, todo bien formateado en el formato que le hemos pedido en el prompt que hiciese, malgastos e ineficiencias detectadas, etcétera, 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 ¿vale? Y aquí nos va dando conclusiones, recomendaciones y datos que le faltan o limitaciones que considera para que sepas que, oye, hay cosas aquí que igual no hemos tenido en cuenta, y con lo cual que sería importante recopilarlas también para tener esa información, ¿no? Muy importante, o sea, lo que os ha dicho John, es si tú haces un prompt sencillo y le pegas esta información, no te va a dar este resultado. No vas a quedar delante de tu jefe tan bien como has quedado entregándole esto, ¿no? Entonces es muy importante esos 3 minutos mandándole un audio que los dediquéis. Claro, yo creo que al final lo que tenéis que ver es que la IA no nos sale gratis en el sentido del tiempo que tenemos que dedicarle. No se trata de que sea tremendamente fácil, que lo es, pero se trata de que simplemente optimice y mejore vuestros flujos de trabajo. A partir de ahí, si puedo dedicar 3 minutos en lugar de dedicar 3 horas a hacer esa tarea yo, hostia, dedica 3 minutos bien dedicados a hacer un buen prompt y a partir de ahí consigue un resultado tan bueno o mejor que el que hubieses conseguido tú haciendo la tarea por manos humanas, ¿no? La gracia está ahí, en no intentar ahorrárnoslo todo, sino en ahorrarnos la mayor parte, que yo creo que es donde realmente está el beneficio de la IA. Pensar en este tipo de tareas puntuales como algo que os ayude a hacerlo más rápido y mejor, pero vais a tener que seguir haciendo parte, no os va a hacer la tarea. Para eso están los agentes, que ya lo veremos, pero esto, la gracia está en que de esta forma podéis conseguir hacer cosas que normalmente pues, podéis hacer vosotros, cosas que la IA igual no podéis hacer un agente, pero que directamente pueda mejorar muchísimo vuestra productividad individual, sin ninguna duda. Y esto sigue siendo útil y tenéis que aprender a utilizarlo. O sea, os lo estamos explicando por algo, porque si es una tarea que vas a hacer una vez, no tiene sentido que hagas un agente para hacer esto. Total. Tiene sentido que utilices esta fórmula. Punto. ¿Qué te parece si ponemos otro ejemplo? Lo John? bueno es que ya no solo puedes utilizar ChatGPT en ChatGPT, sino que además lo podéis utilizar en otros sitios también. Como por ejemplo en Excel. ¿Cuántos de los que estáis aquí trabajáis con Excel? Venga, ponerlo en el chat. ¿Cuántos utilizáis un Excel en vuestro día a día en el trabajo? Pues bien, ¿qué tal si os digo que ya no tenéis que saber Excel? Que ya no hace falta saber Excel, porque podemos utilizar la inteligencia artificial dentro de Excel. Esto es muy nuevo, ¿vale? Lleva apenas un par de semanas y si os fijáis en mi pantalla tengo Excel aquí, pero como veis tengo una barra lateral que pone ChatGPT. ¿Vale? Para habilitar esto es muy fácil. Solo os tenéis que ir a complementos y aquí buscar ChatGPT y añadirlo, ¿vale? Lo añadís, lo instaláis y automáticamente lo tenéis. Luego os va a pedir que loguéis con vuestra cuenta de ChatGPT y os aparecerá aquí el botón. Cuando lo activas tienes ChatGPT,
dentro de Excel. Y lo que voy a hacer ahora es pedirle que me cree una hoja de Excel basada, por ejemplo, en que queremos hacer un team building y queremos sacar una hoja de costes, ¿no? Y para eso, una vez más, le tengo que hacer un buen prompt. Y la fórmula que hemos utilizado en ChatGPT nos vale perfectamente dentro de Excel. Con lo cual, le voy a pegar aquí un prompt que tengo, que como veréis cumple de nuevo, se ve pequeñito aquí, pero es que el interface de Excel con ChatGPT tiene sus limitaciones. Entonces, como veis aquí, tengo contexto y rol, tengo las especificaciones, todo igual que la fórmula que os hemos dado, ¿vale? Y todos estos prompts y toda la guía de cómo instalaros estos lo vamos a mandar en la documentación, así que no os preocupéis, ¿vale? Pero fijaros cómo esto lo puedo lanzar y se pone a trabajar ChatGPT dentro de Excel y a hacer lo que quiere con esa hoja de Excel para poder hacerme lo que le he pedido en lenguaje natural traducido en Excel. Hasta ahora yo tenía que aprender Excel, el lenguaje de Excel, que son las fórmulas, y ahora no tengo que hacer eso. Solo tengo que hablarle en español a ChatGPT y ChatGPT se ocupa. John, mira, hay 32.000 personas conectadas ahora mismo. Yo sé que tú eres un tío muy trabajador y entonces para ti hacer esta fórmula y este prompt, que a lo mejor son, yo qué sé, 800 palabras, no se pone mucho trabajo. Pero yo creo que 32.000 personas ameritan un truquito, un hack, un regalito que les permita aplicar esta fórmula de forma mucho más sencilla. ¿Se te ocurre algo que pudiéramos enseñarles? A ver, sí, puedo hacer algo sobre ello, pero me tenéis que prometer que no se lo vais a contar al tío Sam Altman, porque igual me varían de ChatGPT para siempre. Os voy a enseñar una cosa y primero os voy a enseñar cómo funciona y luego os enseño cómo hacerlo. Fijaros, le voy a poner aquí $P y con ese comando le voy a poner esto y le voy a decir hazme un plan de redes sociales, ¿vale? Algo que es un prompt de 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Shitty, ¿vale? Esto es una mierda de prompt. Entonces le voy a dar al Enter y fijaros que lo que va a hacer ChatGPT en este caso es ponerme la fórmula. Contexto de rol, actúa como director senior de estrategia digital y growth marketing, especializado en crecimiento orgánico y construcción de marca personal, diseña un plan estratégico integral de redes sociales para los próximos 6 meses, incluye recomendaciones directas, estrategia debe contemplar, especificaciones, criterios de calidad, formato de respuesta, es decir, exactamente la fórmula que veníamos ¿Pero qué utilizando. magia es esta? ¿Qué brujería ¿Cómo es ha pasado? O sea, ¿cómo es posible que de 4 palabras haya salido toda la fórmula para hacer un plan de marketing? Todos los que estáis en casa viendo esto, si ponéis eso en vuestro ChatGPT, no va a hacerlo. Porque esto no es algo que haga ChatGPT, es algo que yo he engañado a ChatGPT para que haga. Lo que he hecho es programar a ChatGPT. Y de nuevo, no necesito saber código ni nada por el estilo. Simplemente os vais a ir a vuestra cuenta, a la parte de personalización, y esto también os lo vamos a mandar todo muy fácil. Y en la parte de personalización veréis que hay una casilla que pone instrucciones personalizadas. Estas instrucciones, ChatGPT nos dice que sirven para decirle que me trates de usted, que soy alérgico a los aguacates, que cosas gilipolleces que realmente no son útiles para nuestro día a día. Pero ahí lo que le podéis poner es un prompt, unas instrucciones. Y esas instrucciones lo que va a hacer ChatGPT es, antes de leerse cualquier mensaje que le mandéis, leerse eso primero. Con lo cual, lo que yo le he puesto es cada vez que el usuario utilice el comando $P, que he puesto, podéis poner que os dé la gana, pero eso es algo que no voy a utilizar por accidente. Si le pones antes de que el usuario utilice el comando hola, la tienes liada porque cada vez que pongas hola te va a pasar esto. $P, quiero que cojas su prompt y lo conviertas en un prompt elaborado usando la fórmula contexto rol, consulta tarea, especificaciones, criterios de calidad, formato de respuesta. Y a partir de aquí, cada vez que le digáis eso, ChatGPT os hará un prompt completo sin necesidad de que vosotros le dediquéis esos 5 minutos a hacerlo bien. ¿Qué es lo que hemos conseguido con esto? Que sea la propia inteligencia artificial que gracias a este pequeño hack que os ha enseñado John y que mañana tendréis en el email, recordad, no hace falta que apuntéis nada, ¿vale? Os vamos a dejar el texto exacto para que lo podáis pegar dentro de vuestro ChatGPT. Y dónde tenéis que pegarlo y todo. Todo muy unos apuntes de la leche. De esta forma ya no ni tenéis que aplicar la fórmula, sino que el propio ChatGPT va a aplicar la fórmula por ti. Tú puedes hacer el prompt que has estado haciendo hasta ahora, que te lo va a transformar en la fórmula y luego te va a dar el resultado óptimo. Es decir, las tareas que solo vas a hacer una vez, tareas únicas, ya las vas a poder hacer en muy poco tiempo, con muy poco esfuerzo y como un campeón, como un profesional con resultados como estos. ¿Y qué te parece si miramos qué tal el Excel? Pues venga, vamos allá. Le voy a dar aquí al tabulador y este es el Excel. Aquí tenéis el prompt que le hemos mandado y este es el Excel que nos ha creado ChatGPT. Ojo, tenemos por aquí, y evidentemente pues formateado, pues podemos formatearlo mejor, peor, etcétera, pero en cualquier caso tenemos por aquí toda la información que le habíamos pedido y que nos lo ha metido en tablas. Pero quiero que os deis cuenta que más allá de eso, las tablas
tablas que tenemos por aquí no solo incluyen números y tal, sino que incluyen fórmulas. Es decir, está formulando en ChatGPT. Lo que está haciendo en Excel. Lo que está haciendo es traducir el español que yo le he pedido a fórmula de Excel, ¿vale? Lo cual es increíble. Puedes pedir el lifetime value de tu Excel que ya tienes. No funciona solo para hacer Excel nuevos, sino que también lo puedes utilizar dentro de Excel que ya tienes. Funciona increíblemente bien, pero ojo, porque nos ha creado una segunda hoja donde incluso nos ha metido una gráfica de distribución del gasto de nuestro team building. O sea, es absolutamente increíble lo útil que puede llegar a ser esto si en vuestro día a día utilizáis Excel, que no sé cómo han salido las estadísticas, lo que hemos preguntado en el chat, pero estoy seguro que la mayoría de vosotros utilizáis Excel. Yo de verdad desde aquí os recomiendo que utilicéis ChatGPT para Excel sin ninguna duda, por encima incluso de Copilot para Excel, que mira que ya tiene huevos el tema. Pero... Importante que sepáis que estos resultados han salido así de bien porque se ha aplicado la fórmula que os hemos explicado, la fórmula del prompting. De hemos hecho, hecho un buen prompt. ¿Te parece si paso al siguiente? Venga, vamos a seguir. Voy a resumir un poco la fórmula de prompting. ¿Qué es hacer una fórmula de prompting para tareas únicas? Pues lo que tienes que hacer es ir a ChatGPT y hacer que el texto, el prompt que pones ahí, tenga estos apartados. Contexto, la tarea, especificaciones, criterios de calidad y formato de respuesta. Y no solo eso, sino que os hemos dado un truco que mañana vais a recibir en el email para que el propio ChatGPT lo haga por vosotros. Aplique esta fórmula. Bien, sigamos porque hay mucho que explicar hoy. Tareas tematizadas. ¿Recordáis que os he dicho al principio 3 tipos de tareas? Las únicas, las tematizadas y las que repetimos. ¿Qué son tareas tematizadas? Como siempre, os voy a poner un ejemplo que se entiende mucho mejor. Imagínate que eres una persona que una vez o 2 veces al año haces un viaje. Pues bien, como te puedes imaginar, cuando haces un viaje tienes que preparar muchas cosas. Tienes que comprar los billetes, tienes que saber destinos, tienes que buscar restaurantes al lugar al que vas. Eres alérgico a no sé cuántas historias. Para utilizar este tipo de tareas que tienen que ver con algo en particular, tematizadas, pero que son diferentes, vamos a utilizar una funcionalidad que tiene ChatGPT que se llama Projects. Y quiero que los imaginéis, de hecho, es la forma correcta de entenderlos, como una carpeta en la que vais poniendo toda la información que tiene que ver con esa temática. ¿Qué tipo de comida me gusta? ¿Qué tipo de destino? ¿Cuánto quiero gastarme en mis vacaciones? ¿Cuántas veces quiero comer fuera? ¿Las alergias que tengo? ¿Si me gusta visitar monumentos o no? Si me quiero desplazar, si quiero un coche, todo esto lo vas poniendo en esa carpeta. Y en el momento en el que tú quieras hacer un viaje, pues vas ahí y digamos que esa información ya la tiene y puedes empezar a hacerle preguntas. Y el ChatGPT va a tener toda esa información y te va a responder en base a lo que ya le has ido añadiendo. Y cuantos más viajes hagas, vas actualizando, vas poniendo más información y mejor te va a dar todas esas respuestas diferentes de una misma temática. Sí, tenéis que entender que los projects son... O sea, la mayoría de gente de por sí ya utiliza mal la inteligencia artificial sin hacer este tipo de fórmulas tan elaboradas, este tipo de prompts que están más elaborados y que permiten que la inteligencia artificial te entregue mucho más. Pero es que ya llegar al nivel de los projects, o lo que veremos después, de las tareas repetitivas, ya es un nivel en que la gran mayoría de la gente no utiliza. Los projects nacieron ya hace un tiempo y si os vais aquí a ChatGPT, en vuestra barra lateral veréis que tenéis una carpetita que pone proyectos, un desplegable, ¿no? Y si lo abrís, ahí podéis darle un botón que pone crear un nuevo proyecto. Y como Romo indica, estos son carpetas. Son carpetas para clasificar. Seguro que tenéis vuestro ChatGPT inundado de chats de cada uno de su padre y de su madre y lo que os vendría bien es tenerlo como en carpetas de Windows, donde lo podéis pues, poner, pues oye, las cosas personales, cosas de trabajo, tal. Pues los projects nacen con esa intención, pero la gente que se queda ahí simplemente utilizando como un clasificador, o sea, pierde muchísimo porque tienen un potencial, como os decía Romo, enorme. Vamos a hacer uno para que lo veáis, ¿vale? Este project, cuando le doy a crear proyecto, me aparece aquí y le voy a decir vacaciones, ¿vale? Le voy a llamar vacaciones a este project. Y le puedo poner un iconito si queréis para que se vea más mono, que lo vamos a poner de color verde y le vamos a poner un avioncito para que se vea que es de vacaciones, ¿vale? Y a partir de aquí tengo alguna parte del menú en que puede gestionar cómo gestionará memoria, porque podemos hacer que comparta memoria con el resto de ChatGPT o que sea privado, que solo tenga memoria dentro del project. Eso es muy interesante, por ejemplo, para aquellos que tenéis una cuenta de ChatGPT compartida con vuestra pareja, con vuestro amigo, con lo que sea. Ahí cada uno puede tener un project y no se interfiere la memoria, ¿vale? Pero en cualquier caso, una vez tenéis esto hecho, le dais a crear proyecto. Y aquí es donde se queda la mayoría de la gente. Y ahí es donde hay muchísimas más posibilidades. Porque si nos vamos a este botoncito de aquí arriba y le damos a configurar del proyecto, que sinceramente lo han tenido muy ocultado, lo que podemos ver es que podemos poner de nuevo instrucciones. Exactamente como hemos visto antes cuando le hacíamos un buen prompt o exactamente como hemos visto en las instrucciones personalizadas del hack que os he enseñado antes. Aquí podemos copiar unas instrucciones que de nuevo van a responder a una fórmula, que es la misma fórmula que hemos hecho antes, pero solo con la parte más contextual, es decir, la parte que no vamos a hacer porque
cada día le vamos a preguntar una cosa distinta, con lo cual la tarea concreta no es tan necesaria y el formato de respuesta tampoco, pero vamos a poner el resto de cosas. De nuevo, la fórmula de los projects lo vamos a mandar en la documentación, ¿vale? Fijaros, tenemos contexto y rol. Quiero que me ayudes a organizar unas vacaciones de verano familiares de forma práctica, realista y sin convertirlo en un viaje caro ni sofisticado. Piensa como alguien que nos ayuda a tomar buenas decisiones de dónde dormir, qué hacer cada día, cómo organizar comidas. No busco vacaciones perfectas de catálogo, sino algo normal y agradable y fácil de llevar. Playa, descanso, Especificaciones. Háblame siempre en lenguaje claro, directo y nada técnico. Pues yo que sé, vamos dando cómo nos gustan las cosas. Y por último también criterios de calidad, que es la parte de cómo nos gusta que sean sus respuestas. Cuando les metemos estas instrucciones, que como veis es relativamente poco, son básicamente menos de la mitad de lo que es un buen prompt, automáticamente esto se queda en el contexto y ya no tendremos que decírselo nunca más, porque cada vez que interactuemos con nuestro proyecto ya sabrá todo eso. Además, le podemos dar fuentes. Es que lo podéis conectar hasta con el Slack de la empresa si queréis, pero a título personal lo que vais a hacer probablemente es darle archivos o darle pues conexión a un Drive, ¿vale? Para añadir fuentes lo único que tenemos que hacer es coger un archivo y arrastrárselo, exactamente igual que hacíamos cuando hacemos un chat puntual, ¿vale? Cuando hacemos un chat. Me cojo aquí, me voy a buscar un documento. Y en este caso, perdón, le voy a buscar un documento y se lo tiro aquí encima, ¿vale? Y como veis, este es un contexto que me he hecho generado con inteligencia artificial para tenerlo, de cosas relacionadas con nuestras vacaciones de este verano, donde le he dicho qué hoteles ya tenemos, qué coche hemos alquilado, si nos falta algo por un lado o por otro. Y con eso mi project ya tiene información y a partir de aquí puedo hablar con él y fijaros que puedo hacer un prompt mucho más simple. Ya no necesito hacer un prompt tan elaborado como antes porque ya tiene toda esa información. Por ejemplo, hazme un itinerario y dime qué días faltan por reservar hotel, ¿no? Pues vamos a darle esto y a partir de aquí el modelo va a mirar esas instrucciones y va a mirar esa documentación adjunta y con eso me va a poder resolver mi tarea. Y fijaros que incluso me linka de dónde está sacando la información. Me dice, mira, el 3 de agosto te vas a San Feliu de Guíxols. El 4 tienes playa fácil y sin coche. El día 5 el camino de Ronda. El día 6 Tosa no sé qué. El día 7 no sé cuántos. Aquí tienes el día 8 un día comodín. Está marcado como playa, pero no tienes nada cogido. Y a partir de aquí en las vacaciones me va diciendo qué días me faltan, por ejemplo, por reservar. Del 10 al 14 te faltan 4 noches, no las tienes cogidas. Entonces, si yo las cojo y reservo en Booking o lo que sea, se lo puedo meter y a partir de ahí, cuando yo esté de vacaciones, le digo, oye, ¿dónde vamos mañana? Y automáticamente ChatGPT me puede decir dentro de este project, pues mañana te vas a tal hotel, esta es la reserva, correcto, esta es la documentación. Y a lo mejor estás en ese hotel y dices, oye, mira, quiero ir a un restaurante, ¿no? Dime restaurantes que hayan por aquí. Y ya sabe cuáles son tus gustos, ya sabe qué alergias tienes y te correcto, recomienda, pues este y este. Le puedes decir, dame tres opciones y que no el menú no suba más de 60 euros, por decir algo, ¿no? O sea, es brutal porque como todo es la misma temática, en este caso viajes, va a ser un aliado que siempre que vayas a hacer un viaje te va a ayudar en cualquier temática que tenga que ver con eso. Claro, y esto es fácil de verlo cuando hablamos de algo que hacemos todos como las vacaciones, pero ¿y si lo extrapolamos a cómo me puede ayudar en mi día a día del trabajo? Pues claro, aquí las oportunidades, las opciones son infinitas. Es decir, pensar que al final yo veo normalmente dos tipos de uso de los projects cuando la gente lo utiliza bien. El primero es si vuestro trabajo, y no sé cuántos de vosotros estáis aquí, es un trabajo que toca muchos palos, ¿no? Por ejemplo, si eres un emprendedor, tienes una pyme o eres una persona que lleva un departamento pues más, ¿cómo os diría? Más global, como puede ser, por ejemplo, que trabajas en marketing de una gran empresa, etcétera, pues ahí lo que tienes es que la forma de utilizar proyectos va a ser como intentando meterlo por secciones de tu trabajo, ¿no? Como diciendo, oye, pues voy a poner esto sobre tal tema de mi trabajo, este otro sobre tal otro tema de mi trabajo, sobre mi día a día. Y luego hay otro tipo de perfil que tiene un trabajo mucho más especializado. Y entonces ellos utilizan los proyectos, pues precisamente para gestionar proyectos. Pues por cliente, cada cliente es un project y tengo toda la información de ese cliente, si soy un vendedor, o por ejemplo, si te dedicas, pues no sé, a contabilidad, pues cada proyecto es un trimestre, ¿sabes? Entonces, yo lo que veo normalmente son estos dos tipos de uso que son muy diferentes, pero que ambos son perfectamente válidos para los projects, porque al final se trata de tareas tematizadas dentro de tu día a día. Tú haces muchas cosas en tu día a día y la mayoría de ellas las puedes agrupar en pequeños cubos de temas, pues cada uno de esos temas debería ser un project y depende de cada uno de vosotros, los projects que aplican de una forma o distinta. Por ejemplo,
Yo he hecho aquí uno relacionado con marketing, ¿vale? Imaginaos que somos una persona que trabaja en un departamento de marketing y que tocamos pues, muchas cosas relacionadas con marketing. Pues me he hecho un proyecto que, si os fijáis en la parte de fuentes, le he añadido un montón de documentos, pues por ejemplo, el resultado de los funnels de marketing de la Casa Lumbre, que es la empresa en la que trabajo, la guía externa del funnel, informes externos de buenas prácticas, guía externa de buenas campañas de pymes, nota interna de marketing que hemos hecho internamente en la empresa. O sea, un montón de documentación que le he ido añadiendo. Y luego, por otro lado, si me voy aquí arriba, a la esquinita, puedo ver las instrucciones que le hemos dado a este project, que las podemos hacer más grandes, y como veis son contexto, eres mi apoyo de marketing dentro de una empresa pequeña de unas 7 personas donde no hay un gran departamento ni especialistas para cada cosa. La persona que usa este project lleva muchas áreas a la vez, marketing, comunicación, e-commerce, algo de finanzas, coordinador interno de atención al cliente y a veces incluso temas de recursos humanos. Entonces tengo muchas cosas diferentes y este project, que es el que me lleva a mí, pues es el que me ayuda. Y a partir de aquí, cuando yo le pongo, pues por ejemplo, un prompt, que en este caso sería, tengo que subir este producto al e-commerce y le voy a añadir incluso una foto de un producto para que veáis que esto es multimodal, el proyecto ya sabe lo que tiene que hacer para ayudarme, porque tiene todo ese contexto y esa documentación, ¿vale? Entonces está subiendo una foto, que es una foto de una lámpara que vendemos en mi empresa, y le digo, tengo que subir este producto, quiero, pues oye, que sea una ficha de producto muy buena, mira la imagen y utiliza el tono habitual que utilizamos en la empresa, porque ya lo sabe, porque lo tiene en su contexto. Le voy a lanzar el prompt y vais a ver cómo aquí la inteligencia artificial, si yo hubiese lanzado este prompt en un chat GPT normal, no hubiese hecho esto, porque no tiene toda esa información. Tendría que haberle dado todos esos archivos, todas esas instrucciones cada vez que lo quiera utilizar. Entonces, los projects lo que hacen es permitirnos optimizar nuestro uso de la inteligencia artificial, dándole cosas que ya tiene por sabidas sin tener que explicárselo todo cada vez. Os que imaginaros que en vuestro trabajo, vuestros compañeros de trabajo con los que trabajáis habitualmente, cada día perdiesen la memoria y le tuviese que explicar todo cada vez, ¿no? Sería una absoluta locura. Pues básicamente los proyectos vienen a suplir ese problema, que ChatGPT tiene información previa sobre la que puede trabajar. Y fijaros cómo nos dice, nombre comercial, vamos a llamarle lámpara de mesa arena. Pues oye, está bien, porque la foto parecía una lámpara pues como terráquea, ¿no? Así de tal. Y a partir de aquí le dice, pues mira, descripción para la ficha, descripción larga, bullets de beneficios, texto SEO sencillo, ideas para venderlo mejor, etcétera, etcétera. Y si me voy otra vez al proyecto, veréis cómo me sale aquí abajo todos los chats que he tenido con este proyecto. Ya no tengo que tenerlos en la barra lateral todos mezclados, sino que los tengo en un único sitio. Ahora, que le quiero preguntar otra cosa que también tiene que ver con mi día a día, pero no tiene absolutamente nada que ver con esto que hemos hecho. Pues copio, por ejemplo, otro prompt que tengo por aquí, sencillo, y se lo pego. Y le digo, necesito aumentar la captación de emails para el newsletter sin hacer nada muy complicado ni caro, ¿no? ¿Qué me sugieres? Pues en base a toda la información que tiene, puedo aprovecharme de la inteligencia artificial para que me ayude en otra tarea que no tiene nada que ver con la descripción de productos, sino que tiene que ver con una estrategia de marketing. Pues aquí de repente, pues dice, oye, mira, las guías del proyecto que tengo lo he revisado todo y creo que haría algo muy sencillo y muy reutilizable. Primero, un incentivo. No utiliza un suscríbete y consigue un 10%, sino que utilice algo más para captar el email. Así que puedes encajar más checklist gratuita para organizar una cocina pequeña sin hacer obras. Lo que conocemos en marketing como un lead magnet, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya me está sugiriendo estrategias que yo puedo no tener ni idea de marketing, pero que el modelo, sabiendo mi contexto y mi información, me puede ayudar en diferentes campos con ese proyecto. Vamos a ver, gente. Para simplificar y apuntar algunas cosas, en el chat siempre tiene que haber gente que diga que esto no es en directo. Amigo, esto sí que está en... Siempre pasa, siempre pasa. ¿Cómo que no es en directo? Esto sí que es en directo, por supuesto. Mira, son las 21:01 y tenemos por aquí a Alan Short, a Fernando Fresneda, no sé qué. Hostia, vaya nombres tenéis. Aries Dragón 81, Diana Salazar 3224, Josué Feliu 58. ¿Cómo voy a saber que hay 32.000 personas conectadas? Que lo estás viendo tú si no es en directo. Sí, que además pone que es en directo, ¿no? Sí. Además de eso, vale, quiero que entendáis que los projects tienen muchísimas aplicaciones y que las iréis viendo y que se pueden aplicar a vuestra vida seguro. Imagínate que eres un creador de contenido, pues puedes decirle qué tipo de contenido haces, ponerle muestras del contenido que tú haces, qué tipo de audiencia es a la que te quieres dirigir, qué patrocinadores con los que quieres trabajar, y a partir de ahí pues le puedes pedir un texto para un email o le puedes pedir ideas para tu siguiente vídeo, ¿no? Porque son cosas diferentes que tienen algo en común, en este caso tu marca personal. Tienen otras ventajas, como que permiten que trabajen diferentes personas en un mismo proyecto. Esto es relativamente nuevo y permite compartir proyectos. Mira, tengo otro proyecto aquí, que en este caso es un proyecto sobre un evento que vamos a hacer en la empresa en Valencia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este evento, de nuevo,
Yo tengo fuentes y fijaros la cantidad de documentos que le hemos metido. Pensad que en documentos le podéis meter lo que os dé la gana, ¿eh? Aquí tiene desde PDFs, Excels, Docs, pero también PNGs, es decir, imágenes que tienen, por ejemplo, aquí un mockup de la identidad visual, con lo cual ya este proyecto sabe cómo es la identidad visual del evento. Pero además tenemos instrucciones y en las instrucciones el proyecto tiene pues esas instrucciones, como hemos visto antes, que os pasaremos, por cierto, estos proyectos para que los podáis replicar, ¿vale? Pero tenemos aquí de nuevo, con la misma fórmula, a qué se sirve este proyecto, para organizar el evento Nexo Home Summit 2026, el evento reúne clientes, partners, no sé qué, le explicamos el evento, le damos contexto, le especificamos cómo queremos que sea la ayuda que nos preste y le damos también pues un poco criterios de calidad de lo que creemos que es toda la útil. Información del evento. Al final sube toda la información que tú tengas del evento y a partir Tanto de aquí texto como documentos. Empieza a pedirle cosas y te lo irá dando y ya está. Entonces, fijaros, como en este proyecto, a diferencia de los otros que tenemos, yo tengo aquí arriba que pone JH y RF. Esos son que Romu y yo lo tenemos compartido, John Hernández y Romu Alfons. Entonces, aquí podemos ver cómo Romu puede participar de este proyecto. Yo le puedo preguntar algo al proyecto, pero Romu le puede preguntar algo también. Por ejemplo, yo voy a poner, oye, ¿cuál es el proceso de venta de entradas? Y Romu, no sé qué estarás poniendo tú, pero tú pon lo tuyo. Cada uno va a trabajar de forma independiente con ese proyecto, pudiendo de esta forma poder trabajar los dos con la misma documentación compartida. Y cuando lo comparto, le puedo decir, que es con el botón que pone compartir aquí arriba, le puedo decir cómo quiero que sea el acceso de Romu a este proyecto. Si quiero que solo lo pueda usar o que lo pueda editar, añadiendo información desde su lado. Ahí está mi y si chat. os fijáis aquí, tenemos los dos chats. Romu ha dicho que quiere más cerveza, 1000 litros. ¿Cuánto me va a costar? Y yo por su lado le he dicho cuál es el proceso de venta de entradas. Cada respuesta puede hacer que cualquier miembro de nuestro equipo pueda interactuar con la misma documentación, con lo cual puede hacernos como de centro. Muchos utilizáis cosas como Notion, como Slack, como tal, para hacer de centro de documentación compartida. Pues ojo, que los proyectos ya nos permiten esto, porque, por ejemplo, este plan de comunicación, puedo clicarlo y me lo abre, y con lo cual puedo verlo aquí, incluso descargármelo, con lo cual puede servir como vuestro Drive. Lo podéis compartir para tener la documentación compartida del proyecto ahí dentro, a salvo en ChatGPT, con la que podéis trabajar e interactuar. ¿Que quiero ver esa imagen que teníamos del plano operativo del auditorio de Marina Norte? Pues le clico y me muestra la imagen que habíamos subido, donde estaba el foyer, tal, todas las historias del evento, ¿vale? Y con lo cual esto me lo puedo descargar en cualquier momento, pero de estos clics de aquí me puedo eliminar el documento o me lo puedo descargar desde dentro, con lo cual nos sirve de repositorio de documentación compartida en el equipo. Podéis ahorraros esos Notions y esas historias que tenéis trabajando con los projects. Mirad, con lo cual esto hace que sean increíblemente útiles. Al final, lo que más nos interesa que se os quede es el concepto en sí, porque ya veo gente en el chat diciendo, pero ¿en qué se diferencia de un GPT? Ahora lo veremos. Ahora veremos, no lleguemos ahora lo veremos, pero es que es muy importante, quiero incidir en esto. Aquí tenéis una carpeta, los projects, que por cierto sí se pueden utilizar, porque hay también una persona que lo ha preguntado 27 veces en este directo, que luego dicen que no lo leo, os estoy leyendo, se pueden utilizar en las cuentas gratuitas. Sí, los projects sin problema se pueden utilizar en las cuentas gratuitas. Y lo que tenéis que entender es como una carpeta en la que le voy a poner toda la información de algo y a partir de ahí le voy a preguntar cualquier cosa que tenga que ver con eso. Esto es un project y esto son tareas tematizadas. Ya hemos visto una tarea que solo hacemos una vez, en la que no tienes que hacer nada más que utilizar la fórmula. En esto, en las tareas tematizadas, lo que tienes que hacer es utilizar un project con esta fórmula project, que es mucho más corta. Es decir, el prompt que tienes que poner es mucho más sencillo porque toda esa información ya la tiene. Y ahora viene las tareas repetitivas, que es lo que diferencia los projects de los GPTs. Una tarea repetitiva es algo que igual que tienes que hacer muchas veces. Como por ejemplo, imagínate que tú haces muchas reuniones y al final de cada reunión tienes que hacer un informe para pasárselo al equipo, ¿vale? Pues ese informe tú a lo mejor lo haces de una forma en particular. Primero pones la introducción, los objetivos, cuánto ha durado la reunión, las siguientes fechas, cuándo va a ser la reunión de seguimiento. Tú tienes tu forma de trabajar. Y esto lo haces después de cada reunión de trabajo. Aquí no tiene sentido utilizar un project porque siempre es la misma cosa. Es mucho más eficiente utilizar un GPT. Por eso, desde el inicio, os hemos separado las tareas en tres: únicas, tematizadas y repetitivas, porque dependiendo de la tarea, que es lo que tenéis que aprender hoy, vais a utilizar una forma
o otra de las cosas que nos pone a nuestra disposición ChatGPT. Al final se trata de que si os tenéis que comer una sopa lo hagáis con una cuchara y no con un tenedor, ¿vale? O sea, al final la historia está en que hay herramientas suficientes dentro de la inteligencia artificial, que pasa es que la mayoría de gente no las conoce, en las que se puede trabajar de forma óptima dependiendo de lo que tengas que hacer. Y si aprendes a utilizar la IA de la forma adecuada para la tarea adecuada, multiplicas tus resultados. Y eso es así de sencillo, ¿vale? Los GPTs, para que os hagáis una idea, los tenéis de nuevo. Y ganas una de tiempo increíble. Increíble. Las tenéis de nuevo aquí en la parte de la barra lateral, encima de los projects tenéis lo que pone GPTs y veréis que tengo 200.000, ¿vale? Porque estos sí que son como mini automatizaciones de inteligencia artificial que podéis crear para vosotros mismos. No son agentes, ¿vale? Son simplemente GPTs y hay que llamarlos por su nombre. El nombre es un poco raro. En Gemini se llaman gemas, en Copilot les han llamado agentes mal desde el primer día y en Anthropic pues se llaman projects, creo que le han llamado esto, no sé, le han puesto un nombre muy raro. En cualquier caso, en todas las IAs tenéis a día de hoy este tipo de cosas y es muy sencillo de entender. Lo que vamos a hacer es entrenar a una inteligencia artificial para que haga las cosas como nosotros queremos que las haga. Así de simple. ¿Y entonces qué pasa? Pues que siempre lo va a hacer exactamente igual. O al menos casi exactamente igual. Fijaros, para que lo veáis es más fácil enseñároslo que explicarlo. Tengo aquí uno que, como veis, esto no es ChatGPT el normal, el troncal que llamamos. Como tengo normalmente, no pone aquí qué hacemos hoy, sino que pone Reuniones Pro 2076 creado por John Hernández. Y pone aquí un loguito en que sale un dibujito, un icono, ¿vale? Con lo cual esto me indica que estoy en un GPT, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer aquí es coger un archivo que no es más que la transcripción de una reunión, ¿vale? Ficticia en este caso, por tema de protección de datos, pero básicamente es como si yo hubiese tenido una reunión de 1 hora con un cliente en el que he grabado esa reunión con Teams, con Zoom o con la aplicación que queráis de reuniones y me he descargado la transcripción, que esto lo hacen todas ya a día de hoy. O con el micro de ChatGPT directamente. Como te dé la gana, ¿vale? Entonces yo eso lo he grabado y se lo he insertado, pero es que incluso más, es que tienes razón, Romo, lo que podría hacer en este mismo GPT es salir de la reunión presencial y mandarle un mensaje de voz explicándole lo que ha pasado, ¿vale? En cualquier caso, pasamos esta transcripción y fijaros que sin poner ni tan siquiera un prompt. No vamos ni tan siquiera a escribir un mensaje a la IA. Solo le pongo el documento, se lo lanzo y automáticamente la IA ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque está entrenado en esa tarea repetitiva concreta. Con lo cual dice, mira, me he leído la transcripción, reunión sólida, tal. Y me dice, mira, la reunión fue una conversación tal. Y ahora me puedes pedir todo esto de aquí. Me puedes pedir un resumen, accionables, dinámicas, consejos o feedback. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que quiero un resumen. Pues directamente le voy a poner aquí /resumen. Y diréis, hostia, John, pero ¿cómo puede hacer tu IA todas estas cosas? Ahora os lo explico, es muy fácil, ¿vale? Y me dice resumen ejecutivo, pum, 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 y me hace el resumen. Y a partir de ahí ya tengo un resumen de la reunión. Pero ¿qué tú dices? Oye, yo no quería una reunión, no quería un resumen. Lo que quería es que me digas cuáles han sido las dinámicas de poder de la reunión. Es decir, en base a lo que se ha hablado, analiza cómo ha funcionado esto, ¿no? Le voy a poner /dinámicas. Esto es algo súper sociológico y que pocas veces somos capaces de sacar. Aún está haciendo el resumen de antes porque ha hecho un resumen de puta madre de lo que ha sido esta reunión. Vamos a dejar que acabe y le voy a pedir las dinámicas. Si quieres le puedes pedir que te lo haga todo, ¿vale? Pero fíjate en las dinámicas, como ahora básicamente va a analizar todo esto y va a decir, mira, Laura Benítez, la CFO, no parece la sponsor emocional del proyecto, pero sí la persona que puede hacerlo defendible o bloquearlo. O sea, esto ya es como tener un psicólogo sentado conmigo en la reunión que me ayude a entender lo que me estaba diciendo esta gente, incluso más allá de lo que me decía literalmente. Y lo hace muy bien esto. Lo hace increíblemente bien. Muy bien. ¿Quién bloquea o frena? Laura es el principal filtro, aunque no bloquea por rechazo, sino por exigencia. Sus frenos son racionales, seguridad, compliance, comparación con Copilot, Dynamics, Power BI, coste total posterior y la claridad del alcance. Es decir, nos está dando información muy relevante que por nosotros mismos igual no hubiésemos conseguido hacer. Y de la misma forma le podríamos pedir todo lo demás, le podríamos pedir feedback de la reunión, le podríamos pedir lo que os dé la gana, porque lo hemos preprogramado, lo hemos entrenado para hacer esto. Y ahora diréis, vale, John, pero tú eres un tío muy listo, haces mucha IA, tú sabes programar estas cosas, yo no sé. Pues os aseguro una cosa, si sabéis hablar, sabéis programar GPTs. Porque vamos a ver cómo funciona esto. Nos metemos aquí y nos vamos a ir a la parte de editar el GPT. Mañana en la documentación os mandaremos cómo paso a paso crear GPTs para que lo veáis, porque es más fácil que un botijo. Y fijaros que el interface para crear un GPT es tan simple como esto. Le tengo que dar un nombre, le tengo que dar una descripción si quiero y le tengo que dar instrucciones, que es la palabra favorita del directo de hoy, porque todo el rato hacemos instrucciones. ¿Y qué vamos a hacer aquí?
aplicar también una fórmula, que si me deja Romo se la enseño rápidamente. Esta es diferente, ¿vale? Porque los GPTs funcionan diferente, pero os compartimos también esta fórmula para que tengáis. La fórmula le vamos a dar un objetivo. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el objetivo que tiene que cumplir? Después le vamos a decir cómo tiene que actuar, cómo se tiene que comportar en la relación con el usuario que lo utilice, porque los GPTs también los podéis compartir. Luego le vamos a dar las instrucciones concretas. Quiero que hagas esto, luego esto, luego esto y luego esto. Y por último, el refuerzo de esas instrucciones. Es decir, lo mismo que hacéis en una reunión cuando le decís a alguien que tiene que hacer una tarea. Tienes que hacer este informe, lo tienes que hacer así, así, así. Y cuando acabáis la reunión y estáis levantando, os decís, acuérdate de que al principio tienes que poner tal cosa, porque son como un refuerzo que le damos a la gente también. Pues a la IA exactamente igual. Con eso le damos objetivo, le damos cómo debe actuar, le damos estas instrucciones que os las vamos a mandar al mail para que podáis replicar este GPT para vuestras reuniones y automáticamente fijaros que le estamos diciendo cuando te pida dinámicas, analiza poder, influencia y tensiones, usa una estructura de mapa de poder, de más influencia aparente, de quién bloquea o frena y tal. Simplemente le explicáis lo que queréis que haga y a partir de ahí la inteligencia artificial lo va a hacer cada vez y no hay más. No tenéis que hacer nada más. Solo explicarle en lenguaje natural, en español, le tenéis, español o castellano, como queráis, le tenéis que poner las instrucciones de lo que queréis que haga. Y a partir de ahí el GPT os lo hace increíble. Es muy importante que veáis el potencial que tiene esta herramienta, porque podéis llegar al detalle que os dé la gana. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube la semana pasada regalé a mis seguidores un GPT que te permitía optimizar los vídeos que ya tenías subidos en YouTube. ¿Cómo? Pues tiene un montón de información dentro de cómo hacer A/B testing de miniaturas, tiene mucha información de youtubers que han conseguido muchas visualizaciones y una database, una base de datos de un montón de títulos que han funcionado súper bien. O sea, es algo que, ostras, lo aplicas y ves rápidamente una de optimizaciones, que hay muchas empresas que están cobrando por hacerlo peor y eso te lo hace en cuestión de segundos. Y lo puedes hacer, como son tareas repetitivas, puedes hacer 10 en 5 minutos. Esto realmente cuando le ves el potencial es cuando lo empiezas a aplicar a tu día a día. Por eso John tiene cientos de GPTs, porque puedes tener cualquier cosa que repitas más de 3 veces, te sale a cuenta crear un GPT, porque a la cuarta lo vas a tener en 3 segundos. Ya has salido ganando tiempo y lo va a hacer muy bien. Y lo puedes ir afinando, los puedes compartir con otra gente, puedes utilizar GPTs de otra gente. De hecho, como os ha dicho John, y también os digo yo, este GPT de optimización de vídeos de YouTube os lo vamos a enviar mañana también en el email para que lo podáis utilizar si es que creáis vídeos de YouTube. Pero quiero que os quedéis con el concepto. Muy importante, el tareas repetitivas. Igual que John ha hecho un resumen hiper extenso, podría haber dicho, quiero que me haga resúmenes en plan telegráfico con bullet points que no tengan más de 10 frases y te lo hace. Y os voy a enseñar otro ejemplo para que veáis que lo podéis extrapolar a lo que os dé la gana, como os decía Romo, ¿vale? En este caso tenemos uno que es de los más efectivos y que en este caso José Fonta, que es uno de los profes de nuestro máster, le vendió a una constructora porque era una tarea que ellos tenían que hacer repetitivamente con humanos y que les hizo hacerlo de forma mucho más optimizada, ¿vale? En este caso es un analista de pliegos, ¿vale? Cuando hay una obra pública, pues se publica un pliego que es un documento infumable de 60 páginas, un PDF hecho fatal, que tienes que sacar una serie de información para poder presentar tu oferta. Pues fijaros cómo, imaginaos que vosotros trabajáis con PDFs largos que no os apetece tener que leeros, pues se lo volcamos y directamente, como ya sabe lo que tiene que hacer, no tenemos ni que tan siquiera hacer un prompt, simplemente subirle el documento. Esto es una licitación del Concelo de Vigo de España, de 55 páginas. Se la lanzamos y automáticamente el GPT analiza ese PDF, extrae la información que le hemos dicho que es importante para nosotros, esté donde esté, porque no es como un software que le tienes que decir en qué página tiene que encontrar las cosas, sino que él analiza el documento, sabe lo que tú quieres, lo recupera y te lo plasma directamente aquí en el chat para que tú tengas la información para poder presentar tu oferta. Solo esto de aquí supone horas de trabajo ahorrado en segundos. Y ahora imaginaros que cada persona que de vuestro departamento, cada persona de vuestra empresa se puede hacer sus 20 o 30 GPTs y a partir de ahí empezar a sacarles partido. Esto que parece tan sencillo son muchas horas de trabajo. Si alguno de vosotros ha trabajado alguna vez en obra pública, sabes que estas licitaciones son muy densas, pues, y es un trabajo que te puede llevar 3 días tranquilamente extraer todo, que es lo que me da más puntos para conseguir esta obra y demás, en segundos. Y esto
José Fonta lo vendió. Exactamente. Porque, sí. porque lo ha vendido a Porque tiene un empresas que valor decían, increíble, claro, porque eran Una 8 constructora. horas de trabajo, 10 Bueno, horas de trabajo. tenían 3 personas haciendo esto todo el día y ahora estaban muy limitados en la cantidad que podían hacer. Y ahora esas 3 personas pueden hacer muchos más. Entonces han aumentado la productividad radicalmente sin tener que ampliar el departamento. Claro. Pero es que, o sea, no hace falta que me creáis a mí. Esto es lo que más valor ha aportado desde que apareció la inteligencia artificial generativa en 2022 a las empresas. Y fijaros en el ejemplo que os voy a enseñar, ¿vale? Que es el caso del BBVA, un banco que todos conocéis, que hizo un programa piloto en que compraron 3.300 licencias de ChatGPT para un grupo horizontal de diferentes departamentos de la empresa, de los 100.000 trabajadores que creo que tienen, o no sé cuántos son. Pero son muchísimos. A 3.300 les dieron licencias de ChatGPT. Hicieron una prueba piloto de 5 meses. En esos 5 meses, lo que más hicieron en ChatGPT esas personas fue hacer GPTs. Crearon más de 3.000 GPTs que además, como digo, los puedes compartir y los compartieron entre ellos. Con lo cual crearon una comunidad de gente creando GPTs de IA que podían hacer cosas y se compartían entre ellos internamente. Con lo cual yo he utilizado los de Romo ha utilizado los míos y íbamos compartiendo entre todos como si fuese una piscina de herramientas que podíamos utilizar para el día a día. Y al que se le ocurría una idea, la implementaba en un GPT y lo ponía a disposición del resto. Bien, pues el resultado fue muy simple. El 83% de esos usuarios utilizaban ChatGPT a diario. Es decir, prácticamente al mismo nivel que el correo electrónico WhatsApp. O sea, una barbaridad. ¿Y qué resultó eso? Resultó en que se ahorraron 2,8 horas semanales por empleado, a diferencia de los que no tenían licencia de ChatGPT. Por empleado, ¿eh? Por empleado, es una brutalidad, ¿eh? Pero sabéis que aquí todas estas estadísticas son muy chulas y tal, pero show me the money, ¿no? Enséñame la pasta. ¿Sabéis lo que hizo BBVA? Pues que a día de hoy todos sus empleados tienen licencia de ChatGPT. Y no me Todos. extraña viendo los resultados. Multiplicar 3 la horas cantidad semanales. de pasta que es. O sea, pero al final, a veces pensamos que esto nos sale caro y tal, pero es que la rentabilidad que le sacas es desde el minuto 1. Es que te haces un GPT y recuperas con creces. Y ejemplos como estos, miles. O sea, Amazon ha puesto también ejemplos de programación, o sea, 1000 historias. A ver, varias cosas que estoy viendo en el chat. Y una cosa que no hemos comentado. Al final de esta formación que vamos a dar de estos 3 días, recibiréis un certificado que os enviaremos también en el email. No lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Y no lo han preguntado, ahora veo que lo están preguntando. Recibiréis un certificado conforme habéis acudido a esta formación de, creo que son 6 horas, en la que habéis aprendido pues todo lo que os hemos dicho al principio, ¿no? Hasta incluso crearos vuestro propio agente que vais a flipar. Pero ya digamos, lo que habéis aprendido hoy, con que os quedéis con esto, ya estáis por encima, ya sois ese 2% que está utilizando bien la inteligencia artificial. Y para ver que lo habéis aprendido bien, porque veo en el chat alguno todavía despistado, os voy a poner un pequeño examen, porque os tenemos que dar un certificado, yo tengo Let's que go. ver que realmente estáis aprendiendo. O sea, os hemos dicho que hay 3 tipos de tareas y que dependiendo de las tareas vamos a utilizar 3 formas distintas a ChatGPT. Una son tareas que haces una única vez y utilizamos el chat de ChatGPT. Otras son tareas de una misma temática pero diferentes y utilizamos los projects, los proyectos. Y las otras son las tareas repetitivas y utilizamos los GPTs. ¿Os ha quedado claro? Esto es lo que más confunde, Romo, porque al final la diferencia entre GPTs y proyectos es lo que confunde, pero tenéis que entender que hay cierta zona de solapamiento. Hay cosas que podrían ser un project o un GPT, porque perfectamente podéis hacerlo de las dos formas. Pero si os centráis en lo que os explica Romo, que los projects son para tareas tematizadas, áreas de trabajo, y los GPTs para tareas repetitivas, algo que tienes que hacer más de 2 veces, a partir de ahí ya queda muchísimo más claro. Si es repetitivo, GPT. Si es una tematizada, un proyecto. La mejor forma de ver si lo habéis aprendido o no es haceros unas pequeñas preguntas. Examen. Venga, un examen, va. Imagínate, Examen sorpresa. imagínate que tú tienes una tienda de moda y tienes que hacer una campaña de Navidad. ¿Qué crees que tendrías que utilizar? ¿Qué es esto? ¿Una tarea única? Ponedlo en el chat. ¿Una tarea repetitiva o es una tarea tematizada? Venga, reventar el chat. Venga, ¿qué van a ser? ¿Qué es esto? ¿Un project? ¿Qué es esto? ¿Un GPT? ¿Vale? Campaña de Navidad para una tienda online. Quiero ver vuestra respuesta en el chat, Venga, vamos gente. para allá, vamos para allá. Vamos a ver ahí lo que ponen. Por ahí, mira, project. Estaba diciendo project. Ha habido gente Bien, que... bien, sí, bien. pero ha habido alguno ahí que ha puesto tarea única, ¿no? Una campaña de Navidad son muchas cosas. Claro. Tienes que decidir qué productos, si haces bundles, es decir, si lo agrupas o no, cómo haces, por ejemplo, las campañas, los comunicados, los emails. Campaña de Navidad, una campaña de Navidad implica muchas cosas distintas de una única temática, que es vender en Navidad. Entonces,
Bien por el chat, Bien, un aplauso, porque un aplauso, un son aplauso. projects. Vamos, venga, vamos a la por la segunda. siguiente. Vamos a ver la siguiente. Imagínate que tienes que escribir un email de reclamación a un proveedor, ¿vale? Imagínate que tú estás trabajando con un proveedor y lo ha hecho mal. Y quiero reclamarle que ha hecho mal el trabajo. Yo he pagado por algo, lo has hecho mal, te voy a enviar un email de la leche diciendo reclamación. Venga. ¿Qué utilizamos? ¿Este tipo de tareas qué es? ¿Es una tarea tematizada? ¿Es una tarea repetitiva? ¿Es una tarea que solo haces una vez? ¿Qué utilizaremos? ¿ChatGPT? ¿Utilizaremos un GPT? ¿Utilizaremos projects? Vamos a ver. Venga, vamos a ver por aquí. Aún están llegando projects de antes. Mira, puntual única. Entonces, en este caso ya están entrando ChatGPT, el troncal le llamamos nosotros, ¿vale? El ChatGPT troncal. Bien, la han pillado. Lo van pillando, Estamos aprendiendo, Porque gente, solo lo muy haces bien. una vez, Tío, porque siguen más de 30.000 personas aquí. Porque no te joden cada día con un producto. No. Es algo puntual y Claro. con lo cual, a ver, sí, claro, si te dedicas a gestionar un departamento de reclamaciones, entonces sería un project, ¿vale? Correcto, es Pero un en buen este caso, si es algo puntual, lo harás con una buena fórmula, con la fórmula de prompts que vas a tener mañana por la mañana en tu correo electrónico. ¿Y si quiero hacer un informe mensual de los resultados de mi negocio? ¿Esto qué es? ¿Qué vamos a utilizar aquí? ¿Un GPT? Está un poco cantado, pero bien. Sí, pero bueno. Vale, sí, ¿qué va a ser? ¿Va a ser algo, vas a utilizar ChatGPT, un project o un GPT? ¿Qué vas a utilizar? He dicho mensual. ¿Mensual qué significa? Todos los meses. Y si en vez de todos los meses, ¿qué significa? ¿Veis? Esto que es tan sencillo es tremendamente potente. Lo único que tenéis que hacer es identificar el tipo de trabajo y aplicar la fórmula. Y esto lo vais a tener mañana en los emails. Pero, Romu. Hemos Romo. dicho pero a la vez. Hemos tío? dicho el pero a la vez. Combinación. Hemos dicho el pero a la vez. Ahí yo he visto que había una cuarta forma de trabajar que nos gusta mucho, que es delegar tareas. A mí me encanta delegar tareas. ¿Te tío. encanta delegar tareas? Sí. Oye, ¿y esto cómo se hace, John? Pues mañana. ¡Chao! Mañana, el mismo canal, en la misma hora. ¡Nos vemos!